nuestros problemas comienzan en nuestra manera de pensar. Si usted lee con detenimiento el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el Señor habla de una restauración completa y total espiritual. Espiritualmente usted es vivificado. Antes estaba muerto por causa del pecado, pero ahora ha sido vivificado en Cristo. Su espíritu tiene vida. Usted ahora tiene comunión con Dios, algo que antes no tenía. Ahora Dios lo conoce a usted, antes no lo conocía. Ahora usted tiene amplia entrada en los cielos. Dice, amplia entrada al trono de la gracia para hallar misericordia y ayuda para el tiempo de necesidad. Todo eso está preparado por causa de un acto en la cruz. Pero entonces hay un proceso que tiene que ser hecho. Y ese proceso de cambiar el modo de pensar. Cuando usted lee con detenimiento, le decía el Nuevo Testamento, se va a encontrar, sobre todo en las epístolas, cómo el Señor nos habla acerca de cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque si nosotros somos renovados, somos restaurados, pero nuestra manera de pensar no cambia, seguimos en lo mismo, solo que cristianos. Ahora se explica a usted por qué a la mayoría de los cristianos nos dicen son hipócritas. ¿Por qué? Porque creemos, hemos nacido de nuevo, hemos sido vivificados, hemos sido fortalecidos, hemos sido, hermano, declarados con autoridad hijos de Dios, pero seguimos pensando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos pensando lo mismo? Porque es como fuimos formados. No solamente el sistema del mundo estaba en nuestra casa, sino que está en todo lo que nos rodea. La escuela, los medios de comunicación, todo ha sido afectado. Entonces usted empieza a creer y a crecer con ese tipo de pensamiento. Un pensamiento que tiene, o una manera de pensar que tiene que cambiar. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo usar nuestra identidad correctamente. Cómo hacer que aquello que sabemos que dice el Señor que ha hecho en nosotros se convierta en algo práctico, en algo real. Ahora, hace como 2 o 3 semanas hablábamos acerca de la agresión y la violencia, cómo nosotros podemos ser sanos. Y hablábamos de las razones de por qué alguna gente es agresiva y violenta. Y una de las razones era la falta de dominio propio. Y el dominio propio es una palabra, porque en griego es una sola palabra. Algunos la traducen templanza, pero para entenderlo más es dominio propio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el control, soy el dueño de mí mismo. Eso está en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. O sea que es parte del carácter que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Hágame favor, apaguen sus celulares, no sean así, hombre. Es que nos molesta a los demás. Yo sé que usted tal vez necesita recibir la llamada, pero a los demás nos molesta. Gracias. Entonces, este dominio propio está ahí. El Espíritu Santo que mora en nosotros está ahí. Está para desarrollar todo esto que hablamos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etcétera. Y el dominio propio está ahí. O sea, no es algo que usted tiene que ir a ver, a conseguir en algún lugar. No tiene que hacer algún ejercicio para conseguirlo. No tiene que agarrar y leerse, a ver, voy a leerme 400 capítulos de la Biblia para ver si me sale el dominio propio. No está diciendo eso. Aquí dice que ya está en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya está ahí. Amén. ¿Estamos claros aquí? Entonces, vamos a aprender algunas cosas para desarrollar ese dominio propio, porque está aquí. Fíjese, dice, Neil Anderson es un escritor, un maestro de la palabra extraordinario, sobre todo en este tema del cambio de mentalidad. Él dice, nuestros sentimientos son principalmente un producto de nuestra vida pensante. Normalmente lo que yo siento está relacionado con lo que yo pienso. Toda información es procesada en nuestra mente, sobre la cual nosotros tenemos control, o deberíamos. Nuestros sentimientos se pueden distorsionar por lo que decidimos creer. Si lo que decidimos creer no refleja la verdad, lo que sentimos
no refleja la realidad. No sé si está claro. Por ejemplo, ¿a cuánta gente le ha pasado? Usted sabe, sobre todo cuando se trabaja en el gobierno y hay cambio de gobierno, empiezan a llegar cartas, ¿verdad? ¿Y cómo es que dice el dicho? Santa Marta, ¿cómo es la cosa? ¿Alguien lo sabe? No, hay un dicho aquí que dice Santa Marta, que llegue no sé qué, pero que no llegue la carta. Algo así. ¿Lo han oído? No, nunca lo han oído. Yo lo he oído en la televisión. Y la gente está así, ven las cartas llegar, ven, y dice, a mí no me ha llegado. Y entonces llega el fin de semana y ese viernes se fueron la mitad de la oficina y usted sigue ahí sentado y usted dice, la carta no me llegó. Y de repente pasa el jefe y le dice, oye, te quiero hablar el lunes, ¿podemos tener una reunión a las 9? Prográmala para que nos veamos. Y usted se va el fin de semana a su casa. Agarra el teléfono, oye, me votaron. Sí, ya te dieron la carta. No, no me la han dado, pero ya me votaron. Tú sabes, no, que esto está pasando. Y empieza la aflicción, hermano. Viene el domingo a la iglesia, está así con la cabeza, hermano, en otro lado. Yo los veo aquí, usted no se da cuenta, yo los veo. Dice, dígame, ¿cuántos dan gloria a Dios? Dice, levanten las manos. Es impresionante, hermano, están en otro planeta. ¿Por qué? Porque creyeron o están sintiendo algo por algo que creyeron. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega por fin el lunes en la mañana. No durmió del domingo al lunes, no durmió. Todo ojeroso así. Y lo ve el jefe, hey, ¿cómo estás? Ven, vamos a hablar. Entran, ciérrate la puerta. Ay, Dios mío. Oye, con todos estos cambios que se están dando, yo te recomendé para que te hagan jefe en tal sección. No reacciona. ¿Te alegra? Uno dice, baboso, ¿verdad? Todo el fin de semana sufriendo por algo que creyó equivocado. ¿Me explico lo que dice este hombre? O sea, que muchos sentimientos son la traducción de cosas que estamos pensando, que estamos creyendo, y que está equivocado. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí la palabra clave es esa, modo de pensar. No hay que ser niño en el modo de pensar, hay que ser maduro en el modo de pensar. La base del dominio propio, mis amados, es el control de nuestra vida de pensamiento. ¿Usted se ha dado cuenta en qué piensan los niños? ¿Alguna vez se ha puesto a ponerles atención? En un minuto piensan una cosa, en la siguiente otra, en la siguiente otra, en la siguiente otra. ¿Y sabe qué es una de las bendiciones lindas que los niños tienen? Que en este momentito se dieron hermano, con el amiguito, con quien haya sido. Terminó la cosa y al rato están abrazados otra vez. Es un conflicto que no genera ningún pensamiento, ninguna creencia. Por lo tanto, no genera sentimientos. A mí nunca se me olvida. Llegaron los sobrinitos de Carlos González a mi casa, los dos chiquititos. Rubios, hermano. Rubios los dos. Fulitos. Y se pusieron a jugar en lo que hablábamos con Carlos. Les dimos unos juguetes, pusieron de armar, como legos y esto. Empezaron a armar y toda la cosa. De repente uno de ellos le dice al otro, yo dije, estos niños son de otro planeta, hermano. ¿Podrías prestarme el Lego que tiene las ruedas? Dice, no. Yo necesito el Lego que tiene las ruedas para poder construir lo que estoy haciendo. A mí me va a servir. ¿No me lo vas a prestar? Dice, no. Está bien. El otro se dio la vuelta, se sentó exactamente espalda con el otro. Está bien. Tú y yo no jugamos.
esto no puede ser, dije. Yo les busqué las alas, hermano, y dije, esto viene de otro planeta. No, a mí mi hermano me decía que no me lo daba y me lo llevaba, hermano. Yo no me andaba con cosas. Lo mismo él. Sobre todo si estaba yo en desventaja, estaba en el suelo, me daba una patada, se llevaba lo que quería y se acabó la cosa. Pero al rato estábamos abrazados otra vez jugando. ¿Por qué? Porque con los niños no se genera ese tipo de cosas. Porque ellos no tienen modo de pensar. No que no piensen, sino que no tienen patrones de pensamiento. Amén. Entonces, nuestra manera de pensar muchas veces se queda varada en el pasado, en maneras de pensar que originan patrones que hoy nos hacen sufrir. Se quedó así. ¿Cómo nos hacen sufrir? Teniendo malas relaciones, teniendo adicciones escondidas, prácticas que ya no queremos, pero no sabemos cómo romper con ellas. Escondidita, que nadie sepa que yo soy cristiano, pero a mí esto me sigue gustando a mí, pero no sé cómo romper. Y están ciclo y ciclo. Tú sabes esto de venir a pedir perdón, arrepentirse, volver otra vez, pedir perdón, regresar, confesar. ¿Me explico? Confesar, perdonar, volver otra vez, confesar, perdonar, volver otra vez, confesar, perdonar. Y la rueda dando vueltas en el mismo lugar. Cualquier parecido. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire hacia dónde estamos caminando. Esto del modo de pensar tiene que ver directamente con lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Para entender qué es lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos está diciendo acá, saber qué es una fortaleza y cómo se forma es importante. Dice el pastor Ed Silvoso de Argentina que una fortaleza enemiga es un modo de pensar impregnado de desesperanza que nos hace aceptar como inmutables, o sea, que no se pueden cambiar, ciertas situaciones que sabemos contrarias a la voluntad de Dios. Vuelvo otra vez a este hermano Neil Anderson. Él lo dice de esta manera. Dice que una fortaleza enemiga es un patrón habitual de pensamiento o rastro de memoria grabado en nuestra mente en el transcurso del tiempo o por la intensidad de algunas experiencias traumáticas. Y aquí es donde uno empieza a ver cómo hay cosas que se han grabado ahí, que se han establecido. Y esto es lo que nos lleva a conocer, mis amados, el origen de toda fortaleza en nuestra vida. ¿Cómo es que se formaron esas fortalezas en nuestra vida? ¿De dónde nacieron? Y fíjese que en algunos casos fue voluntariamente y en otros casos fue involuntariamente. Por ejemplo, cuando una mujer o un varón son violados, ultrajados sexualmente, involuntariamente queda, no digo que en todos los casos, pero en muchos casos, un patrón de pensamiento que hace creer a la persona que es otra cosa. Sé de muchas mujeres que a causa de una violación o de una repetitiva abuso sexual, ellas creen ahora que son prostitutas. Y eso no es cierto. Hombres que fueron abusados sexualmente creen que son homosexuales. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Me explico? A esto me refiero con que involuntariamente a veces se establecen fortalezas enemigas en nuestra manera de pensar. Y así nos vamos con muchas cosas. Los psicólogos llaman a estas fortalezas enemigas mecanismos de defensa, de lo que uno rápido saca para poder protegerse, ¿verdad? Pero nada más se está desarrollando más y más daño. Entonces, ¿sabe?
Cuando estaba haciendo esto, leyendo algunos libros y consultando algunas cosas, me encontré con una realidad. La mayoría de los cristianos, no digo que todos, pero la gran mayoría, a causa de la ignorancia de quiénes son, desarrollan sentimientos de inferioridad. Ahora, estos sentimientos de inferioridad no se formaron de la noche a la mañana. Entonces llevaron un proceso. Y normalmente este tipo de sentimientos se desarrolla en personas que se crearon bajo, diríamos, apunté el nombre aquí, déjeme verlo. Un sistema basado en el desempeño. ¿Qué significa esto? Si haces esto, entonces eres bueno. Si haces esto, entonces tú tienes este nivel. Si haces esto, entonces tú llegaste aquí. O sea, empezamos a crecer, o más bien crecemos en un ambiente en el que el premio es en base a lo que has hecho. Sí, la mayoría crecimos así, hermano. Si ese es el sistema del mundo, vales de acuerdo a lo que haces. Se recuerda lo que hablamos la semana pasada. Mucha gente cree que es lo que hace y no es lo que hace, lo que lo hace ser. Nosotros somos lo que Cristo en su palabra dice que somos. Amén. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos, y ahí es donde está la fortaleza, o diríamos la fuerza de este sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Que por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a dar la talla, nunca vamos a cumplir las expectativas de otras personas. ¿No le ha pasado eso? Por ejemplo, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Si uno está esperando llegar a las expectativas de la otra persona, nunca va a llegar, nunca va a llegar, nunca. ¿Por qué? Porque siempre el estándar como que va a ser más alto cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más alto. El otro día estaba viendo un programa que se llama Nosotros no éramos así, algo así es. Y entonces llega una señora, una psicóloga, a tratar con unos peladitos que son el diablo mismo, hermano, una cosa impresionante. Y entonces les empieza a enseñar cómo y en qué los papás se entretenían. Normalmente los papás son gente como su pastor, que su adolescencia la vivió en los años 70. Entonces les enseñan lo que hacían en los años 70. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, qué mentirosos eran esos. Uno se drogaba en esa edad, eso era la locura de las drogas en aquel tiempo. Y todo el mundo experimentando y haciendo cosas y creyendo que eso era la gran cosa, ¿verdad? Y se sentía uno hasta adulto porque tenía un cigarro de marihuana en la boca, imagínense. Estúpido, ¿verdad? Pero ese era el pensamiento. Entonces vienen y le dicen, es que nosotros nos entreteníamos así, jugábamos así. Entonces, parecía que aquello era Disneylandia, hermano. Y entonces los pelados empiezan a hacer cosas que les enseñan, y digo, está bien, ¿verdad? Que les enseñen a entretenerse en otra cosa más que en los videojuegos. Porque eso sí me acuerdo yo que hacía. Yo sí hacía excursiones, iba a la calle y todo eso, hermano, a los campos y todo eso. Pero ahora eso se ve en televisión. National Geographic dice, mire, ¿cómo son los campos? El otro día yo le estaba hablando a alguien y le hablé de cómo las gallinas esconden a sus pollos bajo sus alas. Y esta persona me dijo, ¿en verdad? Le digo, sí, yo nunca he visto eso. Nunca he visto eso. Una gallina guardando a sus pollitos bajo sus alas. Y le dije, ¿y has visto una cabra? Sí. ¿Y una oveja? No. Y yo dije, definitivamente aquí es muy difícil que uno vea una oveja, no, pobrecita. Imagínese la oveja con el abrigo encima. No, hombre, por favor. Pero ¿a qué quiero llegar? Que uno a veces da ideas de cómo son las cosas que no son. Y queremos meter a la gente a que haga las cosas como nosotros creemos que son. Por eso dice el Eclesiastés, no digas que las cosas en el pasado fueron mejor porque no hay sabiduría en esas palabras. ¿Sabe qué frase era común? No sé si era Aristóteles, no me acuerdo quién de estos sabios de Grecia, o Sócrates, no recuerdo ahorita, lo acabo de leer en un libro. Tenía una frase y él decía, los muchachos de ahora no son tan educados como los de antes. Sócrates, uno de estos sabios, no me acuerdo quién fue, hermano. Pero imagínense, fue hace más de 2000 años, hermano. Y ya la gente pensaba así, los muchachos de antes eran más educados. Ok, vamos al tema. Entonces, le decía que uno crece con estos mecanismos de defensa, estos sentimientos. Y en la búsqueda de aprobación, terminamos rindiendo nuestras vidas y nuestros cuerpos a la promiscuidad, a las adicciones, a los vicios, al pecado, con tal de ser aprobados.
en esa búsqueda. ¿Verdad? Mire, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres conocemos hoy que creen que el cuerpo es solo para el sexo? Es que, hermano, no puede ser, eso es imposible. Cuando yo les he contado a alguna gente que yo tengo amigos que se guardaron en su adolescencia vírgenes, hombres vírgenes para su matrimonio, dicen, no, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Y por qué no? ¿Solo porque tú lo dices? ¿O solo porque tú no lo pudiste hacer? Conocí un pastor, él hoy es pastor en Dominicana, un gran amigo mío. Yo, gracias a Dios, cuando llegué a los pies del Señor, ya llevaba mi amada, mi escogida. Pero este amigo no, y había sido terrible, hermano. Y dijo, yo me voy a guardar, y me voy a guardar. Y entonces un pastor le llamó a eso ¿cómo fue? Un celibato temporal. Y de verdad el hombre se guardó. Y después Dios le dio una esposa muy linda. Ya están sirviendo en Dominicana. Pero fue guardarse. Mucha gente cree que eso es imposible. Dice, no, que el cuerpo es para eso. Ya. Y como los medios de comunicación, la filosofía mundana, la ignorancia y Satanás atrás de todo eso, hermano, la gente cree que así es, que no es de otro modo. Y entonces viven de ese modo. ¿Por qué? Porque creen que así es. Entonces, el otro día hablaba con unos hombres, y cuando digo el otro día, a veces ya usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Años atrás. Y ellos me decían que eran dos, me decían que el problema con ellos eran las mujeres. Yo, ¿cómo así? Es que ellos las querían a todas. Ellos no querían una, eran todas. Y entonces, y pensaban que eso era porque Dios los había hecho así. Entonces, como Dios los había hecho así, era bueno lo que ellos querían hacer. Y le dije, no, Dios no te hizo así. Dios te hizo para que respetes tu cuerpo. Y cuando yo le saqué esta escritura, quiero que lo lea. Oiga, ponga atención a esto, porque esto es ignorancia. Entonces Dios trae luz. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nuestra ignorancia es iluminada y la mentira de Satanás descubierta. Mire, dicen 1 Corintios 6, 18 al 20. Huid de la fornicación. ¿Qué es eso? Son las relaciones sexuales sin estar casados. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Oiga la frase que sigue. ¿O no sabéis? Digo, pues no sé. O sí sé. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, mi cuerpo ya no me pertenece. Ahora mi cuerpo le pertenece a Dios. Ahora mi cuerpo Dios lo usa como su santuario. Ahora Dios ha determinado que mi cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Sigue. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. Si yo te doy a ti, vengo y te digo, Diego, hazme favor, cuídame mi Biblia, me la das el próximo domingo. ¿Qué espero yo que Diego haga con mi Biblia de aquí al otro domingo? Que me la cuide, si no es de él. ¿Ah? ¿Lo ve? Yo le dije, cuídamela, no le dije, te la regalo. Yo vengo y le digo, y cuando yo veo, le falta el Apocalipsis. Digo, ¿qué pasó con el Apocalipsis? Ya se cumplió, pastor. Digo, ¿tú por qué hiciste eso? Le puedo decir, ¿verdad? Y reclamarle. ¿Por qué? Porque no era de él la Biblia. O yo puedo venir y decirle, Diego, mi Biblia, pastor,
la regalé. Y yo, ¿por qué? Porque la persona necesitaba una Biblia y yo no tenía otra, entonces le di la suya. ¿Por qué? Si no era tuya, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, amados, en este tema de las relaciones sexuales y el uso y el mal uso que hacemos de nuestros cuerpos. Entonces, si eso es lo que Dios me está llamando, si Dios me está a mí demandando y diciéndome que mi cuerpo le pertenece a Él, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Cuidarlo. Así que déjale estar alimentando con esas porquerías que te comes. Ay, pastor, que no sé por qué que tengo el colesterol hasta arriba. Deja de comer eso. Ok. Vemos cómo la palabra de Dios puede derribar un mal conocimiento. ¿Lo vio? Que la gente puede pensar algo, pero ¿qué dice la Biblia? Porque este es mi manual para mí. Este es el manual del fabricante. Aquí dice cómo se maneja todo. Entonces aquí dice que no debo hacer eso. Entonces ¿qué tengo que hacer? Entonces resulta que no todas son para mí. Resulta que hay una nada más. Amén. Por eso dice la Biblia: el que halló esposa, halló el bien y la misericordia del Señor. Pero oyó la palabra, el que halló, o sea, que buscó. No agarró lo primero que encontró. Ay, es que el tren, ¿cuál tren? ¿Verdad? Y agarran lo que sea, hermano. No haga eso. Segunda Timoteo 2, 24-26 nos enseña, dice, oiga esto: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, oiga esto, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo llamo su atención a unas cosas aquí. Uno, es el Señor el que concede el arrepentimiento, y es el Señor el que nos libera. Amén. Dos, que la batalla está en la mente, y por eso la verdad es la que libera a los cautivos. Aquí lo dice, mire, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. O sea que está aquí. Tres, que depende de la gente bajo esclavitud, después de conocer la verdad, depende de la gente decidir creerlo. Por ejemplo, lo que le acabo yo de leer sobre la fornicación. Usted decide si lo cree o usted decide lo que quiera. Amén. Entonces, esto nos deja ver, ¿podemos o no podemos derribar fortalezas mentales? Sí podemos. Ahora, ¿se nos ha entrenado mal? Podemos entrenarnos otra vez. ¿Sí o no? Si nuestra mente se ha programado mal, nuestra mente se puede reprogramar. Si aprendimos algo de manera incorrecta, podemos aprenderlo del modo correcto. Amén. ¿Sabe cómo es esto? Como aquella señora, una familia que cada vez que comían el pavo en el día de Acción de Gracias, al pavo le cortaban, usted sabe que se le hace una cosita así en la pechuguita, ¿verdad? Sí, le cortaban así. Y así, por años, la gente llegaba y el pavito así cortado. Así, en lugar de estar usted sabe, el bompecito así, era así planito, le habían cortado. Entonces, la mamá aprendió de la abuela la receta, la hija aprendió de la mamá, que había aprendido de la abuela la receta. Un día, cuando esta hija se casa, el esposo la ve y le dice: ¿y por qué le quitas eso al pavo? Dice: no sé, así es la receta. Qué raro. ¿Quién te dio la receta? Mi mamá. Preguntémosle a tu mamá por qué pues la receta es así, con una pancita así cortada. Dice: oiga, suegra. Era suegra de estas que se puede hablar con ellas.
y le dice: suegra, ¿por qué le cortan la pancita al pavo? Ah, pues no sé, le dice, mi mamá me enseñó así la receta. ¿En serio? Dice, vamos a preguntar a la abuela. Gracias a Dios estaba viva la abuela. Fueron con la abuela. Abuela, ¿por qué le cortan así al pavo la pancita? Bueno, dice, ellas yo no sé por qué lo hacen, pero yo lo hacía porque mi horno era muy chiquito. ¿Se da cuenta? ¿Podemos cocinar el pavo completito? Podemos. Ahora ya entendimos, la receta era una cosa que creímos nosotros. Ahora te voy a decir una cosa, esto es importante. Se va a necesitar el resto de nuestra vida para renovar nuestra mente y madurar en Cristo. Esto de que amaneces un día ya totalmente renovado. No, esto es un proceso. ¿Sabe por qué? Por la cantidad de información que tú le has metido a tu cabeza, a tu mente. ¿Sí? Ahora, lo hermoso es que siempre va a haber un reto y siempre habrá una meta. Voy a renovarme más en este día. Ok, decide no detenerte jamás. El proceso de crecimiento se detendrá si no hemos resuelto nuestros conflictos personales y espirituales por medio del verdadero arrepentimiento y por la confianza puesta en Dios. Se necesita un verdadero arrepentimiento. Si no lo has sentido y sigues con estas ¿cómo se dice?, formas de pensar equivocadas y pecaminosas y que te llevan a hacer cosas que no quieres, ve y busca el arrepentimiento con Dios. Dile, Señor, yo necesito arrepentirme de esto. Aquí dice que tú vas a darme el arrepentimiento. Yo tengo la disposición. Y Él lo hace. Y las cosas cambian. Y empieza un nuevo proceso en tu vida. Entonces, mire, ¿cuánta gente hay, hermano, dentro de los creyentes que tienen estos conflictos no resueltos? Que no saben y van, hermano, de conferencia en conferencia, de pastor en pastor, de consejero en consejero, hay un seminario de sanidad, vamos para allá, hay un seminario de liberación, vamos para allá, hay un seminario de no sé qué, y van, y no termina. Bueno, esta es la clave, mis amados. Mire, se lo digo de mi corazón a su corazón, porque Dios me permitió experimentar cambios en mi manera de pensar a raíz del arrepentimiento. Cuando yo fui con Dios y le dije, Señor, de verdad me arrepiento, pero yo quiero que tú me provoques el arrepentimiento que cambia. Y comencé a confiar en Dios. Y comencé a poner mi confianza en Dios para que aquello cambiara. Y entonces Dios me llevó a esta palabra, 2 Corintios 10, versículo 5, muy conocida. Dice, 2 Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, hay personas a las que por un error, por una falla, por algo que hicieron en su pasado, la gente los señaló y ahí los mantuvo y ahí los ha mantenido. Y la gente, mucha de esa gente ya se murió, ya no te están señalando, pero tú sigues con tu dedo señalador. Tú sigues pensando como la gente pensaba, como la gente determinó que eras tú, y eso no es cierto. Mire, a partir de acá el arrepentimiento y fe en Dios, solo debemos seguir viviendo por fe y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pastor, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Escucha esto. Parece difícil, pero escucha esto con atención. Cristo ya ganó la batalla mayor. En Él estamos vivos y estamos muertos al pecado. Dice en Romanos 6, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es que nosotros pecamos porque somos pecadores. Ya no. Ahora el pecado nos alcanza, nos muerde por querer llevarnos atrás, pero ya no está en nosotros. En Cristo tenemos libertad para ser, escuche esto, tenemos libertad en Cristo para ser todo aquello a lo que Dios nos ha llamado a ser. En Él estás libre para alcanzarlo. En Él estás libre, nada más tienes que
quererlo y lo vas a alcanzar, porque para eso fue que Él te hizo libre. Y esa es la más maravillosa bendición en tu vida actual, que puedes llegar a ser verdaderamente quien eres. Mire, si algo le agradezco yo a Dios, hermanos, del Evangelio de Jesucristo, es que pude dejar de ser hipócrita. Llegaba a un lugar con una máscara. Mi trabajo era una máscara. Iba donde mis amigos con otra máscara. Y en mi casa era otra máscara. Y con mi novia era otra máscara. Era una colección de máscaras todo, hermano. Pero el día que Cristo vino y comenzó a hacer su obra transformadora, las máscaras se quedaron guindadas por ahí. Y Él te lleva a quitártelas una por una en su presencia, porque tú no necesitas estar viviendo conforme a los gustos de la gente. Amén. Entonces, déjame decirte algo. Este proceso de cambio, de renovación, se hace más fácil a medida que aprendemos más acerca de quiénes somos como hijos de Dios. ¿Se recuerda lo que hablamos la semana pasada? ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la Biblia que somos? ¿Quiénes somos en Él? ¿Qué tenemos en Él? ¿Qué importancia tenemos en Él? ¿Qué aceptación tenemos en Él? Todo eso está en la palabra de Dios. Entonces, al principio, mire, cuando uno comienza en este proceso de traer cautivos los pensamientos, porque los pensamientos llegan, entonces dicen, no, yo traigo cautivo este pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios, ¿qué dice? Al principio usted va a ir como la procesión de Portobelo, ¿verdad? 1, 2, 1 para atrás. ¿Sí? 2 para adelante, 1 para atrás. Pero después van a ser 1, 2, 3 y 1 para atrás. Después va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 1 para atrás. Después va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y 1 para atrás. Hasta que el proceso se convierta en un avanzar, 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 hasta que hay un tropiezo de vez en cuando. Pero usted se tropieza, se para y sigue avanzando. ¿Sí o no? ¿Qué hace uno cuando se cae en la calle, hermano? Se para y sigue andando, ¿verdad? No se pone a anunciar, estoy caído, caído. No, nadie hace esa locura, hermano. Se para inmediatamente. Y si le duele, se va aquí. Que nadie sepa que se cayó. ¿Sabe qué es lo hermoso espiritualmente? Que usted puede venir con Cristo y decirle, Señor, me caí, pero levántame, porque tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero de todas les librarás tú. Y usted se para. De eso se trata. De eso se trata. De acudir a Él siempre con confianza. Amados, no necesitamos aparentar. Necesitamos ser quienes somos y lo que Dios nos llamó a ser. Amén.